el día de hoy yo quiero compartir una enseñanza y vamos a hacer algo diferente a lo que usted está acostumbrado a hacer. Hoy día no vamos a estudiar no vamos a partir escuchando un tema, sino que vamos a compartir una receta. Vamos a hacer una receta culinaria. Vamos a hablar de, aquí en Chile, yo sé que bueno, nos pueden estar viendo personas de otras partes, pero vamos a hablar de una comida exótica. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Le gustaría aprender la receta? ¿A quién le gusta la receta? ¿A quién le gusta cocinar? A mí me gusta cocinar. La necesidad me hizo aprender y gracias al Señor, como ustedes pueden ver por mi contextura, no lo hago tan mal. Mire, yo les quiero compartir la siguiente enseñanza el día de hoy. Se llama sopa de rana, la receta original. Yo no sé si es su caso, pero el mío, como a mí me gusta cocinar, cuando quiero aprender a cocinar algo, me meto en internet y pongo, el otro día quería aprender a hacer, bueno, aquí en Chile decimos panqueque, pero para poner más sofisticado, yo quise aprender a hacer crepes. Entonces puse crepes francés, receta original, porque es obvio, ¿no? Uno quiere hacer lo más parecido al sabor original. Ahora, si usted, como le digo, vamos a aprender a hacer esto, así que necesito, por favor, que los que estén ahí tengan una olla, ya tienen que tener una olla a mano, tienen que tener agua y obviamente tienen que tener una rana. Así que si a alguien le faltó la rana, lo lamento, pero no le voy a poder enseñar a hacer bien esta receta. Bueno, para los que tengan la olla, el agua y la rana, vamos a partir con la preparación. Ya vimos los ingredientes, ahora vamos a partir con la preparación. La preparación es muy sencilla. Usted pone a hervir el agua y cuando el agua esté en ebullición, mete la rana adentro. Pero usted se preguntará, ¿cómo voy a meter la rana en la olla sin que la rana salga saltando? Porque obviamente el agua está muy caliente. Entonces, si yo vengo y meto la rana va a agarrar y ¡pum! Va a salir y lo más probable es que nunca más vuelva a encontrar la rana. Qué problema, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar eso? Perdón, estoy escuchando un audio. ¿Alguien está hablando? Perdón, no pensé que alguien me estaba hablando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos el agua hirviendo, tenemos la rana, tenemos la olla. ¿Cómo lo hacemos? Para esto le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha escuchado alguna vez hablar de algo que se llama el síndrome de la rana hervida? El síndrome de la rana hervida parte de esta premisa. Dice que si usted pone una rana repentinamente en agua hirviendo, obviamente la rana va a saltar. Pero si usted pone la rana en agua templada y luego la lleva a ebullición lentamente, la rana no se va a dar cuenta del peligro y se cocerá hasta morir. Y ahí va a tener una rica sopa o caldo, como quiera llamarlo, de rana. Bueno, esto obviamente yo no dudo que sea la manera de preparar una rana. Yo creo que yo nunca he comido rana, no sé si aquí alguien lo ha hecho, pero debe existir otra manera. Pero esto se usa como una metáfora para hablar de la incapacidad que tenemos las personas y las sociedades de reaccionar o ser conscientes de las amenazas que se presentan a nuestro alrededor cuando éstas avanzan lenta y progresivamente en nuestro entorno. Para eso se ocupa esta analogía. El síndrome de la rana hervida es para decir, mire, hay cosas que están pasando a su alrededor, pero usted y yo no somos conscientes de ello. ¿Por qué? Porque avanzan lentamente. Y como no somos conscientes de este peligro que está creciendo a nuestro alrededor, no reaccionamos de manera oportuna, no reaccionamos en el momento correcto. De tal manera que no podemos evitar o revertir el daño. Es como que esto nos explota en la cara. Cuando ya nos dimos cuenta, como el caso del ejemplo de la rana cuando ya se da cuenta que algo raro pasó, fue demasiado tarde. Hasta ahí llegó la rana. Y como les dije, quedó un exquisito caldito de rana. Si usted ha comido ancas de rana, nos puede contar qué tal es el sabor. Ahora, la Biblia dice que nosotros, los creyentes, a la luz de muchas cosas que están sucediendo, estamos viviendo algo que se llama los últimos tiempos. Y una característica de los hombres en los últimos tiempos sería una completa confusión con respecto a lo bueno y lo malo, a lo correcto, a lo incorrecto. Dice la Biblia, no discernirán su mano derecha de su mano izquierda. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Ocupa una frase
que la vamos a leer ahora en un versículo que dice que los hombres de los postreros tiempos aborrecerán lo bueno. Les voy a mostrar un pasaje, el que vamos a compartir. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en 2 Timoteo 3, Pablo le está escribiendo a su discípulo y le dice, en los postreros tiempos, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Después hay un versículo 2 que no lo incluí acá, y empieza a hablar de una serie de características de las personas, del carácter moral, de la forma de vida, del estilo de vida de las personas de los últimos tiempos. Y dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, y esta es la parte que me interesa a mí, aborrecedores de lo bueno. Entonces la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán personas aborrecedoras de lo bueno. La NBI, últimos tiempos, dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y dice, personas que serán enemigos de todo lo bueno. La NTV, que es otra versión que se ocupa paralela a veces, muchas veces, dice, en los últimos tiempos habrá tiempos muy difíciles. Y dice, las personas odiarán lo que es bueno. Y la pregunta que nos vamos a hacer aquí ahora es, ¿cómo nuestro mundo llegó al punto de aborrecer, es decir, odiar, ser enemigo de lo bueno? ¿Cómo? ¿Cómo pasó que en el mundo actual, que el que creemos que se refiere a este versículo como los últimos tiempos, llegamos a transformarnos en una sociedad o en personas que aborrecemos o que somos enemigos de todo lo bueno? ¿Qué pasó? Para poder entenderlo, vamos a hacer un cambio de papeles, ¿le parece? Nos vamos a imaginar ahora que no somos el cocinero haciendo la rana, sino que somos la rana. ¿Ya? Imagínense que es una rana. Yo sé que a algunos le puede costar más, bueno, quizá a algunos menos, pero imagínense que es la rana. Y vamos a hacer nuestra pregunta. ¿Podría aplicarse esta metáfora a nuestra vida en medio de nuestra sociedad? ¿Podríamos aplicarla? Y si somos la rana, y si ahora somos la rana con nuestra imaginación que estamos usando ahora, ¿qué tan cocinado estamos? ¿Qué tan cocinado está usted? ¿Qué tan cocinado estoy yo? ¿Será que estamos siendo lentamente cocinados en un mundo relativista que aborrece lo bueno y que no somos conscientes de ellos? Mira, para esto necesito que todos se tomen el bracito así, se lo aprieten un poquito y digan, y vean cómo está su punto de cocción. Diga, a ver, ¿cómo está mi punto de cocción? Y tóquese, diga, falta, está más o menos, está listo. ¿Cómo está su punto de cocción? Mire, la mejor manera de darse cuenta de su punto de cocción, vamos a hacer otro ejercicio y vamos a retroceder en el tiempo, vamos a ir 30 años atrás. Ya yo le voy a pedir por favor que usted piense en usted 30 años atrás. ¿Tiene una foto a mano por ahí de 30 años atrás? La tiene a lo mejor alguno, no sé, tiene un marco, la mamá puede abrir la billetera y sacar una foto 30 años atrás. ¿Usted tiene una foto a mano? Yo le voy a mostrar una foto mía hace 30 años atrás. Ahí estoy yo hace 30 años atrás, del año 1991, probablemente ya había recibido a Cristo hace semanas o estaba por recibirlo semanas después que me tomaron esa foto. Y debo reconocer que esa foto es de hace 30 años atrás y también de hace 30 kilos atrás. Respecto a los asuntos morales, es decir, lo que es bueno o malo, lo que está bien y lo que está mal, y que hoy aparecen en la palestra pública y que se están discutiendo, ¿qué se pensaba hace 30 años atrás cuando yo aparezco en esa foto dentro de un auto? Es un Nissan B16, lo recuerdo, que estaba dentro de ese auto hace 30 años atrás. Lo que es bueno, lo que es malo, lo que hoy día aparece en los medios de comunicación, lo que se está discutiendo incluso en términos legales. ¿Qué pensaba el mundo con respecto de estos asuntos, con respecto a la constitución del matrimonio, al derecho de la vida del no nacer, del no nacido, perdón, del que aún no ha nacido? ¿Qué pensaba el mundo? Y si yo hago esa rápida reflexión, digo, wow, ¿cómo cambió tanto la manera de pensar? Y 30 años, bueno, 20 años no es nada, 30 tampoco. Pasa así. Como bien dijeron, los que tienen menos de 30 años, dicen, oye, 45 años que tengo es como medio abuelito. Pero les tengo mala noticia, uno rápidamente pasa, no se da ni cuenta. Para los que son más jóvenes, no los quiero bajonear, muchachos, pero esto pasa demasiado rápido, así que hay que invertir bien la vida.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambió tanto la manera de pensar en un periodo no tan largo de tiempo? Y eso nos lleva a hacer una pregunta. ¿Puede ser que lo bueno y lo malo haya cambiado en estos 30 años? Y mucha gente dice eso con respecto y haciendo referencia a asuntos morales. Dice, no, es que lo que pasa es que los tiempos han cambiado. El mundo ha cambiado. La gente ha cambiado. Bueno, eso es cierto, la gente ha cambiado. El mundo ha cambiado, pero lo bueno y lo malo no cambia. Y no pueden cambiar. ¿Sabes por qué? Por una razón muy sencilla. Porque lo bueno y lo malo proviene de Dios mismo. Lo que nosotros conocemos como bueno y malo no es una definición que nosotros inventemos como cristianos. Al contrario, es una revelación del carácter de Dios mismo. Y Dios no cambia. Vamos a leer este pasaje. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gracias a Dios que Dios no cambia, o si no, habríamos sido todos consumidos. Yo Jehová no cambio. La Biblia tiene muchos pasajes que dicen que en Dios no hay sombra de variación, no se arrepiente, no cambia de parecer. Dios no puede cambiar. Entonces, lo bueno y lo malo no es algo que Dios dice, es algo que Él es. Y esto lo quiero, a modo de introducción, lo que estamos tratando y entender muy bien esta idea. Mire, cuando Dios dice que algo está bien o está mal, no es porque a Él se le haya ocurrido y dijo, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. A ver, Moisés, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Ya, 10 mandamientos. Que lo lea el pueblo. No es algo que a Dios se le ocurrió, es algo que emana de su persona. Por ejemplo, ¿por qué Dios dice que la infidelidad está mal? ¿Por qué dice que la fidelidad está bien y la ¿cómo es? Infidelidad está mal? Porque Dios es fiel. ¿Se ha dado cuenta de ese pasaje que dice que Dios es fiel? Dios no puede negar su naturaleza. ¿Por qué Dios nos dice que mentir está mal? Porque Dios es verdad. Entonces, lo bueno y lo malo no es que algo que a Dios se le ocurrió, y mucho menos algo que los cristianos a través del tiempo nos juntamos en un congreso internacional y lo definimos y lo pusimos en una especie de librito llamado Biblia. No, lo bueno y lo malo es una revelación que llega a nuestras vidas del mismo carácter de Dios. Por eso el pecado es tan grave, porque usted no está transgrediendo una norma escrita. ¿Le han pasado una infracción de tránsito? Que levante la mano el que no le han hecho. Bueno, yo no puedo levantar la mano porque a mí me han pasado varias, por mal estacionado. No, y un par por andar muy rápido. Pero bueno, he confesado mis pecados. El pecado es grave porque no solamente transgredir una norma escrita, como en la carretera puede andar a 100 kilómetros por hora y no a 120. El pecado es grave porque es un carácter, es un ataque entonces directo y una oposición directa al carácter de Dios. No estamos transgrediendo normas, nos estamos oponiendo a Dios mismo. Por eso el pecado es tan grave, pero la verdad es que eso da para otro tema. Yo simplemente quería mencionarlo. Entonces, entendiendo estas cosas hasta este minuto, vamos a volver a la sopa, ¿de acuerdo? A nuestra receta original, la que todos estamos aprendiendo a cocinar. Mire, en nuestra sociedad actual, que no tiene una clara división entre lo bueno y lo malo, sino que cayó en lo que se conoce como relativismo moral, una especie de reciclaje o acomodo de lo que a mí me gusta y a ti te gusta y que a cada uno lo moral lo acomoda según su propio criterio, es muy fácil cambiar las opiniones de las sociedades y los conceptos que hace años se consideraban como totalmente inaceptables. Se puede hacer. Hay algo que usted lo puede leer en algunos papers, que se llama La Ventana de Overton, y es un estudio que nace desde una teoría política, pero que se ha extrapolado para explicar algunos fenómenos, especialmente los fenómenos que suceden a nivel social o cambios sociales. ¿Y de qué trata esta famosa ventana de Overton? Es de alguna manera explicarlo, es como una estrategia en la cual paso a paso podemos pasar de lo impensable a algo aceptado e incluso algo legalizado. ¿Cómo se logra? Mire, no se logra a través de un lavado de cerebro directo. Recuerde, usted no puede meter a la rana en agua hirviendo porque la rana sale saltando. Entonces, ¿cómo se logra? Con un proceso gradual y sistemático, sin que la sociedad ni los individuos que la componen se den cuenta de lo que está pasando y del proceso. Mire, le voy a poner un ejemplazo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Se debería legalizar la pedofilia? Y algunos dicen, ¡oh! ¡Oh! ¿Pero cómo dice eso?
Porque la pedofilia, ¿podríamos pasar de ver la pedofilia como algo radicalmente malo a algo bueno, hasta aceptable? Si yo salgo a la calle con un micrófono y le digo, señora, caballero, ¿se debería legalizar la pedofilia? La mayoría de las personas me van a quedar mirando con cara de este debe ser un pedófilo que está preguntando eso, porque suena aberrante. Para el 90, bueno, vamos a dejarlo en 99.999% de la población, suena algo como aberrante. Y parece imposible que se pueda cambiar esa percepción, porque es algo terrible, es algo horrible. La sola palabra pedofilia es como tiene connotaciones y hasta molesta mencionarla. Pero ¿sabe qué? Sí se puede cambiar. 100% posible transformarla. Es solamente saber cómo hacerlo. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y quiero que ponga atención en estos pasos, porque recuerde, la pregunta es si nosotros somos las ranas que estamos en el agua, en este mundo distorsionado moralmente, que no discierne lo correcto y lo incorrecto, y nosotros estamos en medio de esto, y quiero que veamos nuestro punto de cocción. Vamos a poner atención a estos 5 pasos. Algunos, vamos a hablar de los 5 pasos esenciales, algunos dicen que son más, otros que son menos, pero quiero que podamos caminar por medio de ellos para entender cómo se puede pasar de algo completamente inaceptable, como es la pedofilia, a algo normal, incluso legal. Y va a decir, no, eso es imposible. Mire, cuando terminemos de compartir esto, aplíquelo a una serie de cosas morales y se va a sorprender. El primer paso, dice, la primera etapa es pasar de lo impensable a lo radical. Este es el primer paso y el más necesario. Para poder llegar a un punto deseado, que es la legalización de la pedofilia, que insisto, ustedes lo encuentran algo horrible, dicen, eso no puede pasar, ¿cómo va a suceder? ¿Por qué? Porque a nivel social goza de el nivel más bajo de aceptación, incluso es considerado algo como aborrecible o un tema tabú. Lo primero para cambiar esa percepción, amporándose en que somos una sociedad libre, libre pensadora y libre, que nos podemos expresar libremente, es trasladar la cuestión a la esfera científica. Ustedes saben que los científicos no hay temas tabú y tampoco se preocupa si algo es bueno o es malo, es ciencia. Y lo pasamos a la esfera científica. Entonces se celebra en alguna universidad medianamente conocida una especie de encuentro antropológico donde se hace un estudio de los pueblos de la antigüedad y se empieza a discutir la historia sobre este tema. Y se obtienen ciertas declaraciones autorizadas de la pedofilia, pero a nivel académico. ¿Ya? Pasamos de ser un tema completamente tabú a algo que se puede conversar a nivel académico. Y esa transición es la primera, de una actitud completamente negativa a una un poquito más positiva. También empiezan a aparecer grupos, quizás al principio en el completo anonimato, que se reconocen como pedófilos. Los puede ver en internet, los puede ver en los diarios, de repente alguien dice, oye, la gente está diciendo tal o cual cosa, nadie sabe quiénes son, pero ahí están. Y generalmente son citados por los medios, porque la gente dice, bueno, está este grupo, pero aunque la gente los rechace en esta primera etapa. ¿Cuál es el resultado de esta primera etapa? Pasamos del tabú a algo que se puede discutir. El tabú desaparece y es un tema que ya empieza a ser discutido. La segunda etapa, ahí va. La segunda etapa, de lo radical a lo aceptable. Y aquí vamos a empezar a identificar hartas cosas. Miren, para pasar algo de lo radical a que empiece a ser aceptable, hay que empezar a lo que conocemos como la argumentación o la cita científica. Siempre hay alguien que conoce, siempre hay alguien que dijo, y se empieza a blindar esto en que, bueno, como somos una sociedad libre, ¿por qué no podemos tener conocimiento sobre el tema? Si alguna persona se niega a hablar de esto, bueno, es una persona intolerante. Si al final, ¿cuál es el problema? Aquí nadie está delinquiendo en nada, simplemente estamos conversando sobre la materia. Y pasa algo muy interesante en esta etapa, que es sacar la pedofilia de su connotación negativa. ¿Cómo? Por medio de la creación de un eufemismo. Es decir, la idea es disociar, separar la palabra de su significado delictivo o de su significado, vamos a ponerlo en palabras sencillas, feo. Entonces ya no empezamos a hablar de pedofilia, empezamos a hablar de relaciones intergeneracionales. Es exactamente lo mismo, pero suena completamente diferente, ¿o no? Ya no estamos hablando de un delito, estamos hablando de relaciones intergeneracionales. O estamos hablando de una orientación sexual.
Y esto los que conocen, bueno, aquí hay varios que entienden este tema de las comunicaciones, el lenguaje maneja esto al revés y al derecho, y es fácil transformar la mente de las personas. Y por medio del lenguaje se les quitan las connotaciones negativas o de delito. Entonces ya no se empieza a hablar de pedofilia, se empieza a hablar de relaciones intergeneracionales. Y dígame que no suena diferente. Suena hasta bonito. ¿Qué tiene de malo? Bueno, tercer paso. De algo aceptable, de lo aceptable a lo sensato. Y aquí empezamos. En este paso empiezan a aparecer ciertos expertos que, digamos, pueden ser de algún tipo de área del conocimiento, que empiezan a hablar y demostrar por medio de los medios masivos que a través de la historia siempre hubo ocasiones en que personas mayores tenían relaciones con niños o con menores de edad. Y eso era algo normal y aceptado en esos tiempos. Se empiezan a promover ideas como que dicen, miren, las relaciones entre adultos y niños tienen un trasfondo histórico. Esto ha pasado antes. Ha pasado. Incluso muchas veces las personas se vieron obligados a recurrir a la no a la pedofilia, a las relaciones intergeneracionales para poder perpetuar su nación, su vida, no sé, después de un conflicto armado donde desaparecieron todas las personas, la gente se vio obligado a recurrir a este tipo de conducta sexual. ¿Por qué? Porque era la única manera de perpetuarse. O frases como, bueno, un hombre libre también tiene derecho a decidir a quién amar. Suena súper persuasivo, ¿verdad? Y en esta etapa pasa algo en esta tercera etapa pasa algo interesantísimo, y se nos va a abrir los ojos. En esta etapa, los adversarios que se oponen a esta idea, es decir, de la normalización de la pedofilia, gente común y corriente como usted y como yo, que no queremos ser indiferentes ni indolentes a lo que está pasando, se nos convierte en enemigos radicales, en oponentes agresivos, en una especie como de talibanes en contra de las personas que simplemente quieren tener relaciones intergeneracionales. Entonces nosotros somos unos talibanes que lo único que queremos hacer es quemar vivo a estas personas que tienen esta opción sexual. Personas que no respetamos a las minorías y que no respetamos a ese pequeño grupo indefenso de personas que simplemente es un poco diferente. Y empezamos a hacer relaciones intergeneracionales fóbicos. Eso lo he escuchado, ¿verdad? Ya el malo, miren qué interesante, ya el malo no es pedófilo. El malo es aquel que lo quiere oprimir, aquel que no lo respeta. Mire, vamos al cuarto punto. Pasamos de lo sensato a lo popular. ¿Qué pasa en esta etapa? Los medios de comunicación, por medio de personas conocidas del arte, de la música, de la política, ya empiezan a hablar abiertamente del tema, incluso empiezan a confesar que en algunas etapas de su vida ellos sí tuvieron relaciones intergeneracionales, porque recuerda, la palabra pedofilia desapareció. También tuvieron relaciones intergeneracionales y fueron tan felices. Empiezan a aparecer personajes que les gustan las relaciones intergeneracionales en las películas, en las series de televisión, y son los más agradables de todos. Son pedófilos agradables, ¿me entiendes? Ya no son los monstruos que los pintaba la televisión antes, los desquiciados, los criminales, no, son personas comunes y corrientes, agradables. Incluso el más agradable de toda la película y de toda la serie es el amante intergeneracional, o el que quiere tener relaciones intergeneracionales. Esto empieza a aparecer en las letras de las canciones populares. Los niños, los jóvenes, y eso está pasando en otros ambientes, son bombardeados sistemáticamente con mensajes donde esto se trivializa. En los videoclips esto empieza a aparecer y la gente lo empieza a aceptar. Las personas que empiezan a justificar y que quieren la legalización de estos fenómenos y esta etapa es bien interesante también, que empiezan a recurrir a la humanización de los criminales pedófilos. Para crear una imagen positiva de ellos, y se empieza a decir cosas como, oye, ellos son las víctimas, las vidas, sus genes, los obligaron a ser pedófilos. Ellos no querían serlo. Fue la genética, fue esta mala sociedad la que los llevó a eso. Ellos quizás no supieron cómo enfocar sus necesidades y son víctimas. Ellos solo tienen un amor distinto. Hay una charla que usted la puede encontrar en YouTube del TED, donde una niña habla de este tema, del concepto de un amor distinto.
y es de la pedofilia. Y estoy sacando términos que escuché de ella. Dice, es simplemente un amor distinto. El mundo es el malo. El mundo no los entiende. Y no solamente que el mundo no los entiende, están estos fanáticos anti relaciones intergeneracionales fóbicos, intolerantes, que no los dejan ser felices. Al final, ellos no son ningunos delincuentes. Ellos son víctimas. Víctimas de la genética, víctimas de la sociedad, y póngale víctima de lo que quiera. ¿Cómo está? ¿Qué le parece esto? Vamos al quinto punto. De lo popular a lo legal. ¿Qué supone esto? Esta es la última categoría y esto es la base para empezar a legislar y legalizar. Empiezan a aparecer ya de manera más manifiesta grupos de presión que se declaran abiertamente amantes o amantes intergeneracionales o personas que tienen relaciones intergeneracionales. Empiezan a aparecer en los medios encuestas. Mire, hay un dicho que dice, a mí la encuesta me cuesta creerla porque la encuesta es una forma de manipulación. Piensen simplemente en la política. Empiezan a aparecer encuestas que supuestamente confirman que un alto porcentaje de la sociedad son partidarios del amor intergeneracional o de las relaciones intergeneracionales. Y usted sabe, la política tampoco es precisamente, está muy preocupada de lo bueno y lo malo, está preocupada de las cuotas de poder. Y se empieza a legislar y eso entra al aparato legal y se legisla y la pedofilia se hizo algo legal. Y esta es la última etapa donde la sociedad cambió sus parámetros. Podríamos decir que la rana ya hirvió y está cocinada, está muerta, está completamente cocida. Se alteraron de tal manera la norma de lo bueno y lo malo, se alteró de tal manera el concepto de lo correcto y lo incorrecto, la rana ya se cocinó y nadie se dio cuenta cómo se cocinó. Aparecieron nuevas leyes que cambiaron el paradigma. Ahora los malos son los buenos y los buenos son los malos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, cómo frente a nuestros ojos todos los límites de lo que hace 30 años atrás era bueno, hoy día está cambiado y completamente volteado y es al revés. Es al revés. Como dijimos, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y estamos en una sociedad que está en el abismo de la autodestrucción. Por eso es que le dice que los juicios de Dios son justos. Imagínense lo que va a encontrar cuando vuelva. Cuando vuelva. Como dije, la rana ya hirvió. ¿Cuánto tiempo tomó? ¿10? ¿20? Quizás 30 años. 30 años cuando yo salía en esa foto, como dije, con 30 kilos menos también y 30 años menos. 30 años se demoró, no hubo ningún apuro. Y la rana se coció. ¿Y alguien se dio cuenta de lo que pasó? Nadie. Fue tan lento, tan progresivo, que cuando ya quisimos hacer algo, ya era demasiado tarde. ¿Ha sucedido esto en algún pasaje de la Biblia? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que en todos los pasajes, pero hay uno que me llama mucho la atención, que es la historia de la caída, cuando Eva es tentada en el jardín del Edén, o en el Edén. Miren, nosotros tenemos una claridad bíblica y literal que Dios se tomó 6 días en crear todo lo que existe. La guinda de la torta fuimos nosotros, los únicos seres creados a esa imagen y semejanza. Al 7º día, Dios descansó. Pero después de eso, del 7º día, nosotros no tenemos un registro de cuánto tiempo pasó entre que Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen los creó, y la caída del hombre. Asumimos, y esto es muy divertido, nosotros asumimos que Dios creó al hombre el viernes y el lunes ya estaba pegando la mascada a la manzana, ¿o no? Yo siempre pensé, dije, bueno, pasaron como 3 días y el hombre estaba pecando. Eso es algo que podemos suponer. Lo más probable es que hayan pasado muchos años entre la creación y la caída. Y aquí también es un terreno de, no sé si de especulación, pero de discusión, pero probablemente hayan pasado muchos años. Y si nosotros entendemos esa lógica que entre que Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, el hombre creció, se multiplicó y fue avanzando hasta el tiempo de la caída, algunos plantean que la conversación que Satanás tuvo con la mujer no duró los 3 minutos, en el mejor de los casos, que usted y yo nos demoramos para leer esos 6 versículos, sino que fue algo gradual, tomó tiempo, mucho tiempo. Eso explicaría algunas cosas que son, esto es, algunos comentaristas bíblicos lo plantean. Esto explicaría por qué para la mujer no fue extraño que una serpiente le hablara. Y explicaría también algunas cosas, por qué en algún pasaje apareciera como la mujer sola, y en el versículo siguiente aparece Adán al lado. Quizás esta conversación tomó mucho tiempo.
No estoy diciendo que sea así, por favor, no diga, oye, ya el líder de Temuco dice que esto tomó. Estoy especulando, pero tiene cierta lógica. Quizás tomó también los mismos 30 años de los que estamos hablando, que es la unidad de medida de la cual estamos conversando. Porque la verdad, así se cocina una buena mentira, así se cocina una rana. Así nosotros estamos siendo cocinados. Entonces la pregunta que hicimos al principio era, ¿qué tan cocinados estamos? ¿En qué punto de cocción estamos? ¿Y por qué no nos dimos cuenta que estamos tan cocinados? Mire, el derecho a la vida del que está por nacer, 30 años atrás, el día de hoy, estamos cocinados, ¿se da cuenta? Y fue gradual. Esto no explotó en la cara esto no fue una olla a presión que explotó frente a nosotros, fue una olla con la llama al mínimo y lentamente fue avanzando. Y usted se toca y dice, bueno, pero esto de la sociedad ya está distorsionado. La santidad y la conformación del matrimonio como entre un hombre y una mujer. Dios creó el matrimonio y Dios es claro con respecto a las normas de lo que ha creado. Y hoy día vemos nuestro mundo y eso está completamente cambiado. ¿Para qué vamos a hablar de la eutanasia o de la ideología de género? Un mundo completamente transformado. ¿Cómo fue posible que en 30 años pasáramos de lo que consideramos completamente inaceptable a algo que hoy día no solamente llamamos aceptable, sino que hasta es legal? Legal. ¿Cómo? ¿Cómo? Recuerde, lo bueno y lo malo no puede cambiar, porque lo bueno y lo malo es una proyección del carácter mismo de Dios. Las opiniones de las personas, las opiniones de la sociedad, sí, en eso estamos de acuerdo y eso es lo que estamos viviendo, pero Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue siendo claro en respecto a lo que está bien y lo que está mal y eso no va a cambiar, porque Dios no cambia. Por eso nosotros decimos que estamos en los últimos tiempos, por eso lo podemos ver. Vemos que en un periodo corto de tiempo, nuestra sociedad se transformó mucho en lo moral, cambió mucho su percepción. A los que son jóvenes acá, muchas de las cosas que estoy diciendo les cuesta incluso razonarlas y aceptarlas, porque ellos no vivieron hace 30 años atrás, cuando esas cosas eran consideradas completamente inaceptables. Nacieron en un mundo que en alguna de esas 5 etapas que yo les dije, por los medios de comunicación, muchos temas morales ya fueron concientizados y sistemáticamente, vamos a decirlo así, su cerebro o su mente fue siendo condicionada a pensar de cierta manera. Claro, porque sistemáticamente usted está escuchando un mensaje, al final lo termina aceptando por verdad. Esa fue la lógica que usaron los nazis y dígame que dentro de su maldad no les fue bien. La Biblia dice lo siguiente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La Biblia dice que el príncipe de este mundo, Satanás, obra conforme a su carácter, mentira, crimen. La Biblia lo llama un asesino y un mentiroso. Eso es lo que estamos viendo. Y la iniquidad impera en este mundo, y eso lo hemos visto siempre. Y la Biblia dice que esta iniquidad es un poder secreto, dice un misterio. Creo que la NBI lo traduce como poder secreto. Y el mundo es ciego e inconsciente de darse cuenta quién está detrás de esto. Mire, los seres humanos que son los que promueven y los que ponen en obra toda esta distorsión, son simplemente los peones del juego. El cuartel general de esta fuerza está en lo que la Biblia llama las huestes espirituales de maldad, de Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero dice ese versículo que la iniquidad está contenida. ¿Por quién? Yo creo que esto es una combinación de factores. La iniquidad está contenida por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la tierra? El Espíritu Santo se manifiesta a través de la iglesia, a través de usted, a través de mí. El Espíritu Santo no actúa fuera de la iglesia, actúa a través de la iglesia, a través de los creyentes. Es el Espíritu Santo el que un día, no es que el Espíritu Santo se va a ir, sino que la iglesia se va a ir, que es la morada, el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a dar paso a que toda esa iniquidad, toda esa oscuridad, toda esa rebeldía, toda esa maldad que se opone a Dios, se derrame libremente. Imagínense en un tema como el que estoy hablando de la pedofilia. Imagínense que en la gran tribulación, cuando la iglesia sea tomada y llevada a la presencia de Dios, cuando ya no esté el freno de la iniquidad, ese tema, imagínense lo que va a existir en esos años. No va a haber quien diga que eso está malo. No va a haber quien le ponga un paralelo, no va a haber quien pueda pararse y decir, hey, esto está bien, esto está mal. La iglesia fue tomada, el Espíritu Santo se va a hacer un lado para que la iniquidad se derrame libremente. Entonces, usted ahí puede entender mucho mejor eso de los justos juicios de Dios, ¿o no?
puede entenderlo con mayor claridad. Los justos juicios de Dios. La Biblia dice que por el Espíritu Santo los creyentes nos transformamos en la sal del mundo y en la luz, perdón, en la sal de la tierra y en la luz del mundo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Por el Espíritu Santo, los creyentes somos sal y luz. Y la sal, a diferencia de lo que nosotros usamos hoy día, la sal la usamos únicamente como un acentuador del sabor. La sal, en los tiempos de la Biblia, se usaba principalmente como un conservante, como un preservante natural, que impedía que las cosas se pudrieran. Es lo que nosotros conocemos como charquear algo. Entonces la gente evitaba que se pudrieran, no sé, los peces y los metían en sal, se secaban. En la multiplicación de los panes y los peces, el niñito no creía que andaba con 2 pescados crudos que le mandó la mamá. Andaba con 2 pescados, la mamá le dijo, llévate este snack, llévate esta barrita de cereales, algo así, y escucha a Jesús, pero bien alimentado. Y le puso 2 pescaditos aquí, el niñito fue feliz escuchando. Era comida charqueada. ¿Qué hace la sal? La sal preserva de la corrupción, impide el avance de la corrupción. Y usted y yo, naturalmente, hemos sido llamados a impedir el avance de la corrupción. ¿Y qué hace la luz? La luz expulsa las tinieblas. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Las tinieblas es la esfera en que los hombres llevan a cabo sus malas acciones. Y nosotros, nuestra presencia en este mundo, es el invitado a iluminar las tinieblas de las personas para sacarla de su iniquidad. Pero es algo natural. Somos sal y luz. Cuando nosotros nos enfrentamos a estos pasos que yo le he compartido el día de hoy, y nos damos cuenta, y espero, bueno, fue mi intención que lo pudiéramos entender, porque esto se aplica a todo lo que estamos viviendo, y no nos dimos cuenta cómo fuimos cocinados, y no nos dimos cuenta que ya estamos listos para que alguien nos hinque el diente, como sociedad. Y eso que nuestro país, podríamos decir, que en esa materia está un poco desfasado de otros. Cuando yo oraba por esto, este tema lo acabo de compartir acá con la gente del Ministerio en Temuco, Dios me daba esta palabra para que nosotros entendamos que hemos sido llamados a tener una opinión clara y ser claros a la luz de la palabra de Dios. Está lo bueno y está lo malo, y eso no va a cambiar, no va a cambiar. Por lo menos yo como padre estoy muy atento a todo lo que tiene que ver con la ideología de género, esta comilla de educación sexual que desde el Ministerio de Educación le imparten a los colegios para que le hagan a los niños, porque yo voy a hacer respetar lo que la educación, yo voy a hacer respetar los valores bíblicos sobre mi hijo, más allá de lo que el colegio diga, más allá de lo que este mundo diga, distorsionado. Pero yo estoy dispuesto a ser y salir luz en eso, y iluminar y preservar y conservar a los que más puedan a mi alrededor. Pero a veces, y esto nos pasa a todos, parecemos que esto es como un gigante que tuviéramos al frente. Pero recuerde, cada vez que usted vea un gigante al frente, como David que ve un gigante, piense en lo gigante que es Dios. Si el universo cae en su mano, usted ni yo somos los que perdemos. Al contrario, somos los que ganamos. Por eso Dios nos dice en su palabra, en Jeremías 1:19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías experimentó situaciones quizás muy similares a las nuestras. Era uno contra toda una nación. Lea Jeremías, es espectacular. Era uno en contra de todo un mundo, de todo su país. Pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Yo le voy a pedir que oremos. Creo que no nos pusimos muy de acuerdo. Si es que ¿hay alguna canción para escuchar? Sí, Juan, súper. Y vamos a hablar con Dios y le vamos a pedir que Dios nos dé ese denuedo que habla la Biblia, esa fortaleza para entender que somos sal y luz. Y que si el gigante, Dios, el eterno, o sea, ni siquiera podríamos hablar de Dios como un gigante, ¿me entiendes? Porque es eterno, no tiene dimensiones, está de nuestro lado. ¿Es cierto? Este mundo puede parecer gigante, pero es insignificante frente a nuestro Señor. Vivimos en un mundo de mucha confusión y la verdad que todos hemos sido cocinados, como les dije, de alguna manera en esto y no nos dimos cuenta. Ahora, ¿podemos reaccionar? Sí. ¿Podemos marcar la diferencia? Sí, porque somos sal y luz y es intrínseco hacerlo. Oremos. Amado Padre Dios, yo te agradezco porque tú abres los ojos de tu pueblo. Nos vivimos en tiempos difíciles. Como tú bien dijiste, que los últimos tiempos serían tiempos difíciles,
tiempos peligrosos, dicen otras traducciones, tiempos complejos, tiempos que no serían tan sencillos de llevar. Y tu iglesia, nosotros, estamos en medio de estos tiempos y vemos cómo moralmente todo se ha distorsionado, todo se ha derrumbado, todo se ha transformado, y los que tenemos la edad suficiente para hacerlo, pensamos en nuestra vida 20 o 30 años atrás y nos decimos, ¿cómo pasamos de ahí, de cosas que eran consideradas aberrantes o cosas que entendíamos que eran radicalmente malas, a ser tan aceptadas socialmente, incluso llamarlas buenas? Y aquellos que mantenemos que existe lo bueno y lo malo, ser tratados casi de terroristas o talibanes, que nos respetamos y nos amamos. Bueno, ¿cómo se distorsionó tanto esto? Bueno, y es Satanás como opera. La Biblia dice que Satanás es padre de mentiras, que cuando el diablo habla, no puede decir nunca una verdad, porque su naturaleza es mentir. Nunca puede decir una verdad. Pero la mentira se cocina a fuego lento. Y esto no solamente en cosas externas sociales, sino que también en nuestro mundo interior, en nuestro ser, en nuestras relaciones interpersonales con otros hermanos en Cristo, en nuestra relación con la palabra de Dios. La mentira se cocina lento. Se cocina tan lento que uno no se da cuenta hasta que ya está cocinado, hasta que ya está muerto. Señor, ayúdanos a hacer luz en medio de este mundo. Dice que una lámpara no se pone debajo de un almud era una especie como de balde, que era una unidad de medida. No sé, es absurdo, porque si usted tapa la luz bajo un balde, la luz primero no va a iluminar y después se va a apagar. Y la luz también dice que somos como una ciudad que está sobre un monte. Tú no puedes esconder una ciudad que está ahí arriba y que todo el mundo la puede ver. Es nuestra naturaleza traer luz en medio de la oscuridad. Señor, te pedimos que tú nos fortalezcas. Cuando la iglesia era perseguida en Hechos, ellos no oraron porque tuvieras misericordia de ellos y que pobrecitos de ellos, ¿qué iban a hacer? Tú oraste, Señor, para darles de nuevo de predicar tu palabra, de nuevo valentía para predicar tu palabra. Señor, y en estos mundos, en este mundo caído, en este mundo cada vez más distorsionado, en este mundo que se está acercando a su línea de no retorno, el tiempo en cuando tú vendrás por tu iglesia y se derramará tu justo juicio sobre este mundo pecador. Señor, mucho de esto que conversamos el día de hoy, de todos estos términos de pedofilia, ya están apareciendo. Lo estamos viendo en los medios, están apareciendo en los matinales, se habla de una cosa, se habla de acá. Señor, y no nos estamos dando cuenta cuando mañana nuestros hijos van a estar en peligro y van a estar legalmente amparados los pedófilos digamos, en sus derechos, sin respetar los derechos de nuestros niños. Señor, ayúdanos, porque realmente son tiempos difíciles. Pero son tiempos para levantarnos como hijos de Dios. Los más grandes siervos de Dios se forjaron en los momentos más complejos de la historia del pueblo. Fíjense, ¿qué líder, qué hombre de Dios de la Biblia no se levantó en tiempos de adversidad? Piensa en uno. Todos se levantaron en tiempos de adversidad y se forjaron a la luz del Evangelio. Y se forjaron a la luz de la palabra de Dios. Y pelearon por aquel que vive, aquel que es la verdad, y vencieron. Nosotros tenemos la victoria asegurada, está profetizado. Llegará el tiempo en que el Rey de justicia, el Rey de gloria, gobernará en un reino de justicia eterno. Gobernará, dice que con vara de hierro va a regir a las naciones. Llegará un tiempo de la justicia donde toda la maldad será eliminada, el reino del Hijo de Dios. Y nosotros somos llamados a ser un reino de sacerdotes para Dios, al servicio de nuestro Dios. Señor, te adoramos, te cantamos, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad.
tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy puedo ver con claridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, ayúdanos en medio de nuestras debilidades. Señor, ayúdanos si nosotros hemos sido permeados por el mal, si nosotros hemos sido permeados por la iniquidad, si no hemos sido claros tampoco en nuestra propia moralidad, en nuestra forma de vivir, y que eso le ha abierto puertas a que en nuestra mente le demos cabida al mal, y que también estamos llamando a lo bueno o malo, pero por nuestra conciencia culposa, porque nuestra conciencia nos empieza a acusar. Entonces, como nos empieza a acusar, empezamos a manipular la verdad, empezamos a acomodarla y empezamos a adoptar el lenguaje del mundo y empezamos a escuchar lo que este mundo perdido dice y lo acomodamos a nuestra vida. Pero eso es, hijo de Dios, eso es única causa, la única causa de eso es el pecado personal de tu vida. Es la resistencia a abandonar el pecado, a arrepentirte del pecado y a dejar el pecado fuera de tu vida, fuera de tu vida. Porque al momento que eres limpio en la sangre de Cristo, el momento que te arrepientes y rompes las cadenas del pecado, Cristo murió en la cruz para darte completa libertad sobre la obra del diablo y el pecado. Ya no es un asunto de que haya una autoridad legal sobre tu vida. Es un asunto de decisión. Es decidir hacerte esclavo por tu propio gusto después de haber salido de una barraca. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo que si hay alguien en este lugar que está siendo permeado hoy día pueda arrepentirse y que pueda ser consciente de que el problema no es que esté aceptando y que esté viendo que, bueno, quizás sea posible que el mundo y esto, quizás Dios haya equivocado en este asunto, sino que se dé cuenta que es un asunto moral personal. Nuestra inmoralidad personal nos hace irnos a la oscuridad, porque la oscuridad es donde practicamos el mal. Y en medio de la oscuridad a la cual no queremos salir y no queremos ser expuestos por la luz del Evangelio,
Empezamos a justificar y empezamos a razonar y empezamos a maquinar y empezamos a aceptar muchas de las mentiras que este mundo dice. Empezamos a tomar un lenguaje, no como hijos de Dios, como conocedores del Dios que determina lo bueno y lo malo, porque emana de su carácter, y sino que empezamos a vivir como personas de este mundo, con un apellido o con una insignia que dice ser creyente. Hoy día, hijo de Dios, rompe cadenas con el pecado, porque eso es lo que te ata, eso es lo que no permite que tengas claridad con respecto a lo que está bien y que lo que está mal. Es el pecado en esas áreas de pecado donde Satanás toma autoridad para destruir tu vida y para hacerte parte del problema en vez de parte de la solución. Fíjate, si la sal pierde su capacidad de trabajar, si la sal pierde su capacidad para ser preservante, su último fin es ser vergüenza ser humillado por los otros hombres. Porque si yo un día me llamé hijo de Dios y perdí mi capacidad de ser claro con respecto a lo que está bien y está mal, mi último fin es ser la burla y el escarnio de otros instigados por Satanás mismo. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que hemos aprendido el día de hoy. Te pedimos que nos dirijas, nos enseñes y nos transformes. Quedamos en la presencia de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.